El día de hoy, a ver, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Se ve claro? Por favor, ¿se escucha? ¿Me ven claro? Buenos días, maestra. ¿Se escucha? Sí, sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya, ya, muy bien. Vamos a ver el día de hoy. Ya estamos en la semana 7. Empezamos con electroquímica el día de hoy, ¿no? ¿Qué es la electroquímica? Nos preguntamos, ¿es la parte de la química que se encarga de estudiar las relaciones entre las reacciones químicas y la corriente eléctrica? Fíjese usted, los procesos electroquímicos son fenómenos de óxido de reducción y pueden ser de dos tipos, ¿no? Los que ocurren por acción de la corriente eléctrica y los que al transcurrir originan energía eléctrica. Entonces, estamos en esto, ¿no? Los que ocurren por acción de la corriente eléctrica y los que se originan, los que van a originar corriente eléctrica a partir de las reacciones redox, ¿no? Ese es el caso de la parte galvánica, ¿no? De la parte de electroquímica galvánica y la corriente eléctrica, en la parte de la electroquímica, la electrólisis. Esta electrólisis, ejemplo de ello tenemos la electrorefinación de cobre. Tenemos el recubrimiento metálico, ¿no? Que vemos nosotros cuando vemos los grifos de los caños, por ejemplo, lo vemos ahí en una forma de recubrimiento, están recubiertos metálicamente. Y por otro lado, también tenemos nosotros en las reacciones redox, ¿no? Que nosotros lo compramos incluso en las tiendas, las pilas, ¿no? Las pilas, las cuales utilizamos para las radios, para los controles de los televisores, etcétera, ¿no? Por otro lado, también hemos visto este aspecto eh, de la energía eléctrica a través de lo que es el efecto galvánico, ¿no? De las baterías de carro, a eso me refiero, de la batería de carro. Por ejemplo, acá tenemos la batería de carro que no hay necesidad de ellas de enchufarlas a ningún lado, ellas mismas dentro, están produciéndose dentro de ellas las reacciones redox. A eso vamos a ver enseguida. Conceptos básicos, vamos a empezar. La carga eléctrica Q, ¿no? Se mide en coulombs. La intensidad de corriente I se mide en amperes. Entonces vamos a tener que la intensidad es igual a la carga dividido entre el tiempo, o sea, es un cociente, ¿no? De la carga con el tiempo. Así también tenemos los amperes es igual al coulomb sobre segundo. Por otro lado, tenemos conductores. Y estos son muy necesarios porque con los conductores nosotros tenemos paso de corriente eléctrica, como ya hemos visto, ¿no? En cuanto a las definiciones. Por otro lado, vamos a tener también a los electrolitos, que son conductores de segunda especie. Los metales son conductores de primera especie y los electrolitos conductores de segunda especie. Los electrolitos, acá tenemos una sustancia, ¿no? Azul en este caso, que mediante la cual podemos observar, ¿no? Que es líquida, ¿no? Que es líquida. Generalmente es así, un electrolito de forma líquida. Y estos electrolitos nosotros muchas veces lo hemos visto en la vida diaria porque nos dicen, no, es consumo de electrolitos cuando nosotros estamos mal de nuestro organismo y nos hemos visto, pues, con problemas, pues, del estómago, ¿no? Y nos mandan a que tomamos suero, por ejemplo, ¿no? Ese es un electrolito, por ejemplo, está ahí cargado de iones. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos absorber rápidamente y recargarnos nuevamente, ¿no? En nuestro organismo. Nuestro organismo siempre, casi, mejor dicho, siempre utiliza más las cosas que están bastante disueltas para cuando estamos débiles. Entonces, lo que necesitamos en una celda electrolítica ya lo estamos viendo, ¿no? Los conductores, ¿no? Existen dos tipos de conductores, uno metálico y otro de tipo electrolito. Listo. Tenemos aquí los procesos electrolíticos. ¿Qué viene a ser un proceso electrolítico? Aquí lo vemos, ¿no? Y ahora nos preguntamos, ¿qué es? Estos procesos son aquellos en los que al circular la corriente eléctrica se van a producir reacciones redox.
¿ya? Necesita para eso paso de la corriente eléctrica. ¿Quién la proporciona en este caso? Nosotros podemos observar acá que el que lo está proporcionando es esta, ¿no? La pila, ¿no? Que está aquí colocada con sus bornes colocados hacia los electrodos. Estos son los electrodos, por ejemplo, ¿no? Y están conectados a través de un pequeño cable hacia ellos, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? La reacción redox no es espontánea, no es espontánea, ¿por qué? Porque requiere justamente de lo que estamos diciendo, ¿no? De esta pila, en este caso, esta batería, ¿no? Se utilizan en la obtención de sustancias simples, ¿no? Se van a utilizar para obtener sustancias simples, ¿no? Y también recubrimientos metálicos, ¿no? Para hacer recubrimientos metálicos. Acá, nosotros, en cuanto a las sustancias simples, podemos obtener ¿qué cosa? Hidrógeno y también podemos obtener oxígeno. Ahora, los procesos electrolíticos, ¿de qué están compuestos? Miren, aquí han colocado una batería, pero también pudo haber sido una pila. Esto es primordial. Entonces tiene que tener una fuente electromotriz, ¿no? Que genere, pues, energía para que se active todo este sistema. Esto es en cuanto a lo que es un proceso del tipo electrolítico. Entonces, ¿qué componentes debe de tener? Van a tener, en primer lugar, esta fuente electromotriz, que es en este caso una batería, ¿no? Van a tener dos electrodos, ¿no? Dos electrodos, uno positivo y otro negativo, ¿no? El positivo es el ánodo, ¿correcto? Es el ánodo, y el negativo es el cátodo. En el ánodo se va a producir la oxidación, ¿ya? En el ánodo se produce la oxidación, ¿no? Y tenemos que este sistema tiene una cubeta electrolítica, en la cual van a ser colocados estos dos electrodos, ¿no? Y también va a haber un líquido, como lo hemos visto hace un momento, ese es el electrolito. O sea, va a haber un electrolito, ¿no? Un electrolito que está en uno de los elementos, ¿no? Electrolitos, van a participar también los electrodos, ¿no? Los electrodos, ¿no? Un electrodo acá, otro electrodo acá, uno positivo, otro negativo, ¿no? Y tenemos aquí la batería, ¿no? Porque sin ella no se puede trabajar en este sistema, no funcionaría el sistema porque la reacción en esta forma no es espontánea. ¿Correcto? Cuando se trata de un proceso electrolítico, no es espontáneo. Entonces va a necesitar de energía. A eso se le llama que no es espontáneo, porque necesita energía exterior. Ahora, ¿qué más podemos decir esto? Algo más que les quería decir. En el electrodo positivo, porque así está por convención, ¿no? Para los procesos electrolíticos, ¿no? Vamos a tener lo siguiente, que en el ánodo va a ser positivo, ¿no? Y el cátodo va a ser negativo. Acuérdense de eso. Por otro lado, en el ánodo se va a llevar a cabo la oxidación, todo con O, ¿ya? En el ánodo se realiza la oxidación, o sea, todo lo que sea con vocal, ¿ya? Con vocal, ánodo, oxidación. Y también a él van a ir los aniones, ¿ya? Todo con vocal. Mientras que en el cátodo se produce la reducción, ¿correcto? En el cátodo que comienza con consonante, también va a ir la reducción. Y acá también van a ir quienes los cationes, porque el catión también es con C, entonces también va a la parte del cat. Entonces, hay que tener en cuenta eso para poder nosotros acordarnos siempre dónde está quién, ¿ya? ¿Listo? ¿No? Es una forma demotécnica de poder aprender eso más rápido. Listo, chicos, después de la ayudadita, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos el proceso electrolítico. En este proceso electrolítico vamos a tener vamos a tener la batería, ¿correcto? Tenemos la batería, ¿no? Colocada a estos dos electrodos están colocados a ella para que acá haya paso de corriente eléctrica, ¿correcto? Y para que cierre el circuito, tenemos un electrolito en la parte de abajo, ¿correcto? Tenemos un electrolito. Entonces, este electrolito que está aquí va a ser la acción de cierre de circuito, ¿no? Y en él se encuentra el cloruro de zinc, en este caso, que está en estado líquido, ¿no? Tenemos aquí el cloruro de zinc que se encuentra en estado líquido.
Este electrolito, esto de acá va a funcionar de la siguiente forma. El cloruro de zinc es una sal en estado líquido y ella se va acá a descomponer en iones, en el ion cloruro y en el ion zinc. Zinc más 2 y el cloruro menos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar con ello? Al paso de la corriente eléctrica se van a formar acá dos semiceldas, ¿ya? Una en la cual el elemento se oxida, como he dicho aquí, ¿dónde se produce la oxidación? En el ánodo, ¿no? Acordémonos que ahí están todo lo que estamos con vocal, ¿no? Se produce la oxidación en el ánodo, ¿no? En este caso, el que se va a oxidar es el cloro, ¿no? Mediante una semirreacción de este tipo, ¿no? Tenemos acá cloro menos, líquido, pasa a cloro 2, 0, gaseoso, ¿no? Entonces aquí en este caso, en el ánodo se está produciendo la oxidación, o sea, pérdida de electrones, ¿no? Entonces nosotros, al hacer a ver un momento. Ya. Es que se va la imagen un ratito. A ver, listo. Ya. Tenemos aquí el cloro, está aquí en estado líquido, que es gaseoso, ¿no es cierto? Ya, esta de aquí es una oxidación. En esta oxidación, nosotros lo que tenemos es, miren, está pasando de -1, el cloro, está pasando ¿a dónde? A 0. Quiere decir que está perdiendo electrones, ¿no? Entonces, como acá hay dos cloros, entonces acá tiene que ir 2 también, ¿correcto? Entonces acá tenemos, ¿no? Este 2 es por este de aquí, ¿ya? Primero tenemos que balancear la semirreacción en esta forma. Listo. Una vez que está esto en esta forma, acá sería 2 por -1, sería 2 por -1, ¿correcto? ¿Ya? Y, ¿no? A esto, nosotros, para pasarlo a 0, ¿no? Tendríamos que quitarle 2 electrones. Al perder 2 electrones, esto se va a hacer más positivo, ¿no es cierto? Listo. En este caso, entonces se vuelve más positivo. Eso ya lo entiende, ¿no es cierto? Listo. Y cuando se hace una oxidación, siempre los electrones se colocan para el lado derecho de la semirreacción. En cuanto en el cátodo, el zinc más 2 pasa a 0, o sea, se está reduciendo, ¿no? Se está reduciendo. Entonces, tenemos que él está ganando electrones, está ganando electrones. Y cuando se trata de una reducción, que se produce en el cátodo, porque comienza también con consonante, como les digo, para que tengan ustedes una forma mnemotécnica de aprender. Entonces tenemos que 2 pasa a 0, 2 pasa a 0, ¿ya? Y se está produciendo una reducción, ¿no? Porque de más alto pasa a uno de más bajo, a este estado de oxidación más bajo. Nosotros aquí en el diagrama podemos observar eso, ¿no? Podemos observar eso como el electrón, ¿no? Entonces, los electrones, ¿no? Los electrones que tenemos aquí en el carbón, ¿no? Hacen las veces de esta semirreacción, ¿no? Con el zinc. Entonces, acá tenemos la producción de la reducción para el zinc, mientras que aquí en el otro cátodo, que también es de carbón, se está realizando la otra reacción opuesta, ¿no? Acá se está produciendo la reducción, ¿no? Y acá en el ánodo se está produciendo la oxidación. Dentro de los procesos electrolíticos también tenemos el electrólisis del cloruro de sodio, estado líquido. Esto es fundamental, señores, observen bien esta parte, ¿ya? En esta parte tenemos que el cloruro de sodio está importantemente en estado líquido. Ya, esto es fundamental, esto. Ya, está en estado líquido. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la electrólisis del cloruro de sodio en estado líquido. No está en estado acuoso. Ojo con eso, está en estado líquido. Entonces vamos a tener también igual dos semirreacciones para esto. Una semirreacción de reducción, ¿no?
donde el sodio se reduce de +1 a 0, y tenemos la de oxidación, donde el cloro -1 pasa a 0. Entonces, luego de haber balanceado estas dos semireacciones, vamos a tener esta reacción final, ¿correcto? Esta reacción final, que es la suma de estas dos semireacciones, ¿correcto? Esta reacción se lleva a cabo, pues, en esta celda electrolítica. Tenemos acá una batería, ¿no?, por la cual está pasando corriente eléctrica, y los electrones empiezan a pasar. Al pasar los electrones, ¿no?, dice, los cationes migran hacia el electrodo negativo, ¿no? Los cationes migran hacia el electrodo negativo. ¿Quiénes son los cationes en este caso? Todos los que son los positivos, ¿no? Este es un catión, ¿no? Este es el catión, ¿no? Este es el catión, ¿correcto? Mientras que los aniones migran hacia el electrodo positivo. ¿Quiénes son los aniones? En este caso, tenemos al cloro, ¿no? Este es un anión, ¿correcto? Entonces, como le decía, el anión viaja ¿a dónde? Al átomo, ¿no es cierto? Y en él se produce, ¿qué cosa? La oxidación, ¿correcto? Todo con vocal. Mientras que en el cátodo van ¿quiénes? Los cationes, ¿no? Van los cationes, al cátodo, y se produce, ¿qué cosa? La reducción. Todo con consonante. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos que se produce en el cátodo, ¿no? El sodio pasa de +1 a 0, y el cloro, aquí tenemos la reacción, la semireacción, ¿no?, que tenemos en el ánodo, de la oxidación del cloro, y en el cátodo la reducción del sodio. Cuando se realiza esta electrólisis de cloruro de sodio, ¿no?, en el ánodo vamos a tener como producto al cloro gaseoso, mientras que en el cátodo vamos a tener como producto al sodio en estado líquido. Entonces es necesario aprender estas reglas prácticas para predecir los productos de la electrólisis de las soluciones acuosas, ¿no? Porque ahora vamos a ver soluciones acuosas. Este de aquí no es una solución acuosa. Como les repito, es una solución ¿de qué tipo? Líquida. Estamos en líquido aquí, líquido, ¿ya? Líquido. Ojo con esto, ¿ya? Estamos en... Pero ahora vamos a ver las reglas para soluciones del tipo acuoso, soluciones acuosas. Y para esto, los cationes, en primer lugar, metálicos del grupo 1A y 2A, ¿quiénes son ellos? El sodio, el potasio, por ejemplo, son del 1A porque son +1, mientras que en el 2A son el calcio +2, el bario +2, y así otros más. Y también tenemos que considerar al aluminio +3. En medio acuoso no se reducen, ¿ya? En medio acuoso no se reducen. No se reducen estos cationes metálicos, pero ¿de qué grupo? 2A y 3A, incluyendo al aluminio. Solo se va a reducir ¿quién? Miren, ¿ah? Qué importante que es esto. Se va a reducir el agua. El agua se va a reducir. ¿Quién se va a reducir? El agua. El agua que está participando ahí, disolviendo a ellos, ella es la que va a reducirse, ¿no? ¿Y qué va a generar? ¿Qué va a generar? Algo muy importante. Va a generar acá el hidrógeno. ¿En dónde? En el cátodo, ¿correcto? Y tenemos la siguiente reacción. Tenemos agua líquida, más 2 electrones, y nos da esto hidrógeno gaseoso más 2 oxidrilos. Esta es la reacción completa del agua, ¿no? Por otro lado, tenemos que los cationes metálicos, ¿y dónde aquí? Donde el hidrógeno es el producto, ¿ya? Es el producto. Los cationes metálicos de transición, como por ejemplo la plata, el +1, el zinc +2, el cobre +2, el oro +3, en medio acuoso, en medio acuoso se reducen, ¿Y dónde va a ser esto? En el cátodo, ¿ya? Por otro lado, tenemos los oxoaniones. Ya saben ustedes quiénes son. El sulfato, el nitrato, el carbonato, el clorato, todos ellos iones, ¿no?
son aniones o oxoaniones, ¿no? Y estos no se oxidan. Ojo con esto. No se oxidan. No se oxidan. ¿En qué tipo de medio? En el medio acuoso. ¿Ya? En el medio acuoso. Ellos no se oxidan, cuidado. Debido a que el no metal actúa con su mayor estado de oxidación. Por lo cual el agua se oxida generando ¿qué? ¿Generando qué? En este caso va a generar oxígeno. ¿Ya? Acá tenemos la reacción del agua y en el caso del agua, ¿no? El agua se oxida, en este caso está oxidándose, recuerden que cuando se oxida los electrones van a la mano derecha, ¿no? Está oxidándose, ¿no? Está oxidándose formando oxígeno. Este es el producto, ¿no? Se oxida. O sea que ¿dónde va a estar? Si decimos que se oxida, ¿dónde está? En el ánodo, ¿no es cierto? Se produce en el ánodo. Por eso que aquí dice ánodo, ¿no? ¿Listo? Una vez que tenemos esto bien claro, vamos a ir ver al siguiente. Ah, miren lo que yo les decía, ¿no? Justamente, ¿no? Estamos ahora ¿en dónde? En lo que es el cloruro de sodio, pero en este caso es del tipo acuoso, ¿no? Ahora es acuoso. Miren, es acuoso. Entonces, como es una celda electrolítica en la cual se está realizando una electrólisis de sales acuosas, debemos de basarnos en las reglas, ¿correcto? Entonces, en estas reglas, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esta es la electrólisis de la sal acuosa. Acá tenemos los electrodos, ¿no? Tenemos aquí el cátodo, tenemos aquí el ánodo, tenemos aquí aquí está la sal, el cloruro de sodio acuoso, ¿no? Está acuoso. Y tenemos aquí el ion sodio, el ion cloruro, y tenemos aquí al agua. ¿Correcto? Tenemos el agua. Entonces, cuando participa una sal del tipo acuosa, se va a llevar a cabo también dos semirreacciones. Una en el ánodo, que es la oxidación, como sabemos nosotros, pero ¿entre quiénes? En este caso, entre el ion cloruro y el agua. Entre el ion cloruro y el agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se va a oxidar el ion cloruro. Se oxida el ion cloruro. Pasa de cloro menos a cloro cero. Como ustedes ven acá, pasa de cloro menos a cloro cero. ¿Correcto? ¿Ya? Y esto se va a ver aquí, ¿no? Nosotros podemos ver aquí que en el ánodo se están formando unas burbujitas que viene a ser que la deposición de ¿quién? Del cloro en forma gaseosa. ¿Correcto? Por acción de paso de la corriente eléctrica. Ahora, tenemos en el otro lado la reducción del cátodo. En la reducción del cátodo, lo que vamos a observar es lo siguiente, ¿no? Se va a realizar entre el ion sodio 1A, ustedes saben que es más 1, ¿no? El ion sodio, ¿no? Que es ¿no? Y el agua, también con el agua, los dos juntos, ¿no? Esto se va a realizar entre estos dos. Listo. Y lo que va a pasar es que se va a reducir el agua, se va a reducir el agua. Entonces, si se reduce el agua, entonces vamos a estar en este caso, ¿no? Acá donde dice se reduce el agua, vamos a estar en este primer caso, acá. Entonces, tenemos aquí la ecuación, entonces lo que vemos es el producto en este caso en el cátodo, ¿quién va a ser? El hidrógeno. Profesora, una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué se pone dos cloros en la semireacción de oxidación? Ya, muy buena tu pregunta, pero ya lo había explicado. Mira, este de aquí, este cloro, cuando se produce la reacción, ese es el cloro menos, que va a pasar a cloro, disculpa, ya. De cloro menos va a pasar a cloro cero. ¿Te dije sí? ¿Hasta ahí entiendes? ¿Sí, señorita? Sí, sí. Ya. Y el cloro gaseoso es así.
Es así, Cl2, este es el cloro gaseoso, ¿correcto? ¿Ya? Y como cloro molecular, tiene un estado de oxidación cero, ¿sí? ¿Sí me Sí, entiendes? Ya, y el sí, cloro, en el ion cloruro, como en la sal, ¿no? Está participando como -1 y el sodio como +1, porque esta es una sal, ¿sí? Listo. Entonces, yo al momento de hacer este equilibrio y poner cuántos electrones ganan o pierdan, en este caso, entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que voy a hacer es primero balancear mi ecuación, así como está desbalanceada. Mira tú, acá hay dos cloros en la parte derecha de la semirreacción, mientras que en la parte derecha hay uno solo. ¿Sí? ¿Lo notas? sí. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Yo para balancear primero esto, tengo que hacer esto, por esa razón. ¿Sí? ¿Y eso se puede Entonces, hacer con todos los elementos? Por ejemplo, si tengo yodo, ¿se convertiría yodo molecular con yodo 2 también? claro, ¿por qué? Porque tengo que, si es que el yodo está pasando de -1 a 0, mejor dicho, cuando está, en este caso, se está oxidando, tengo que hacer eso, y cuando está reduciéndose también tengo que balancear la ecuación, ¿correcto? Ah, Y lo que ok, profesor. yo no le puedo poner, yo no puedo agregar como su índice, pero sí lo puedo agregar como coeficiente. ¿Se entiende? Listo, profesor. Sí, muchas gracias. Ya, y claro. Entonces, para que compense esto, como acá es 0, 2 por 0 es 0, y esto es 2 por 1 es -1. Entonces tengo que aquí poner más 2 electrones, mi estimada. ¿Correcto? Ahora es aquí -2 y acá también hay -2. ¿Está bien? Sí, profesora. Ahora sí lo entiendes mejor. Sí, muchas gracias. Ya no hay de qué. Entonces, proseguimos. Ahora, tenemos aquí en este caso el hidrógeno como producto en lo que es la reducción, cuando se reduce, ¿quién? Cuando se reduce el agua, ¿no? Y en el caso de la oxidación del ion cloruro, ¿no? Tenemos, tenemos aquí como producto, aquí, al cloro, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a obtener esto vamos a ponerlo del mismo color para que cuando lo estudien se den cuenta, ¿no? A ver, ¿no? Y el cloruro vamos a ponerlo de su mismo color para que cuando ustedes estudien lo puedan notar mejor. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Él se deposita aquí, ¿no? Ay, ¿no? El hidrógeno es el que se deposita acá, ¿correcto? En forma de gas, ¿no? El hidrógeno está en el cátodo y en el ánodo está el cloro, ¿correcto? ¿Ya? Porque el cloro, ¿qué cosa pasa con él? Se va a oxidar, ¿no es cierto? Por eso que va al ánodo. Mientras que el hidrógeno se reduce, entonces va al cátodo, ¿ya? ¿Listo? Tenemos aquí otra. Tenemos las celdas electrolíticas ahora de la electrólisis de la solución de sulfato de cobre. ¿Ya? En este caso, vamos a ver lo siguiente. Volvamos a la regla. En la regla se nos habla de quién. Se nos habla de los oxoaniones, ¿correcto? En el caso de los oxoaniones dice, no se oxida en el medio acuoso, debido a que el no metal actúa con su mayor estado de oxidación, ¿ya? Por lo cual el agua se oxida generando, se oxida, el agua se oxida, ¿no? Se oxida generando oxígeno, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto. ¿De quién? El agua,
el agua se oxida generando oxígeno. Y tendríamos que escribir la semireacción que vemos aquí, ¿no? La semireacción que sería del agua, ¿ya? Listo. Ojo con eso. Ahora sí, pasamos a la electrólisis de sulfato de calcio. Como aquí hay un oxoanión, ¿no? Un oxoanión, o sea, el cobre es una sal. En este caso, tenemos lo siguiente, miren, ya sabemos que el sulfato es -2, ¿correcto? Estado de oxidación -2, y el cobre es +2, en este caso, ¿correcto? Y tenemos el catión, que es el cobre, y el anión, que es el sulfato. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tener esto en medio acuoso. Y cuando tenemos en medio acuoso, ¿aplicamos qué? Las reglas de las soluciones acuosas, estimados chicos. Y entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Miren, acá tenemos los respectivos electrodos, ¿no? Uno es el ánodo, el otro es el cátodo. Tenemos acá el sulfato de cobre en medio acuoso. Tenemos aquí el catión, que es el cobre. Tenemos el oxoanión, que es el sulfato. Y tenemos el agua, ¿no? Muchos dicen el agua no es neutra, sí, todo lo que tú quieras, pero tienen sus reglas, cumple sus leyes naturales que actúan en esta forma. ¿Por qué? Unos elementos son más electronegativos que otros. Recuerden eso siempre, muchachos. Entonces tenemos aquí que el cátodo, ¿no? En el cátodo se produce la reducción, ¿no? En el cátodo se produce la reducción, ¿correcto? ¿Y entre quién se va a producir? Entre el ion cúprico, metal de transición, en este caso ¿no? Este de acá, ¿no? Vamos a ponerlo aquí así. ¿No? Esto, ¿no? Se reduce el ion cúprico. Va a pasar de cobre +2, va a pasar a sólido. Miren ustedes, sólido, un cobre sólido. O sea, el cobre sólido tiene un aspecto de ¿qué? Como un polvito de color medio naranja, así, ¿no? Entonces va a pasar ahí. Y para eso, él va a tener que reducirse. Pasar de +2 a 0, ¿no? Aquí lo vemos así. Ya. Entonces, ese sería el producto, ¿no? Ese sería el producto. ¿Qué cosa es? El cobre sólido es uno de los productos que aparecen donde en el cátodo, por eso que está colocado acá. Ya, ahora vamos a ver qué producto hay en el ánodo. En el ánodo se va a producir la oxidación. ¿Entre quiénes? Entre los siguientes. Se va a producirse, ¿no? Entre el ion sulfato, ¿no? Porque tiene mayor estado de oxidación del azufre, ¿no? ¿Y quién? Y el agua, entre ellos dos. Pero va a salir ganadora ¿quién? ¿Quién va a salir ganadora? Va a contra ganar el agua, porque ella es la que se va a oxidar, ¿no? Al oxidarse, entonces tenemos nosotros la siguiente reacción, ¿correcto? Acá tenemos el agua y se está oxidando, dando como único producto, ¿no? Como único producto a quien, para ella es quien el oxígeno, ¿ya? Como producto, ¿no? De su oxidación es el oxígeno. Entonces tenemos aquí el oxígeno. El resto está en estado acuoso, están diluidos ahí, pero este es porque el oxígeno va a ir a dar ¿a dónde? Va a ir a dar al ánodo, ¿correcto? Y se va a ver en forma de burbujitas. Miren, ustedes acá lo ven en forma de burbujitas, ¿no? Listo. Listo. Por otro lado, acá también le insisten con, ¿qué pasaría ahora, no? Si tenemos ahora, en el caso anterior era con el cobre que es +2, ahora con el potasio, que es +1, ¿no? El grupo A1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces hay que hacerse otra pregunta. Y vamos a tener aquí lo siguiente. Acá tenemos los electrodos, ¿no? El cátodo, el ánodo, igual, ¿no? Tenemos el potasio +1, tenemos el potasio +1, tenemos el oxoanión, ¿no? Ahora tenemos un oxoanión, tenemos el potasio, miren, todo lo que nos ponen, o sea, nos ponen los dos casos juntos, miren, nos ponen en las reglas, aparece aquí, cuando se trabaja con el sodio y el potasio, ¿no? O sea, estamos trabajando aquí, y por otro lado también estamos tocando los dos están participando ahora, los dos,
el potasio, está trabajando aquí el potasio y también está trabajando ¿quién? Está trabajando el potasio y está trabajando también el oxoanión en la reacción, los dos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Están trabajando aquí los dos, ¿no? El potasio y también está trabajando el oxoanión, los dos juntos. O sea, en la regla establece para cada uno de ellos que cuando trabaje este acá se va a reducir el agua y cuando trabaje el otro se va ¿qué? A oxidar. ¿Quién? También el agua. Entonces, vamos a ver ese efecto. Miren ustedes, efectivamente, en el ánodo que se está llevando a cabo la oxidación, se va a producir la oxidación de quién? Del agua, ¿no? Y ya sabemos por qué se produce porque el ion sulfato tiene mayor estado de oxidación del azufre. Por ese motivo es que se oxida el agua. Y tenemos aquí como, como resultado, ¿no? Producción de oxígeno liberado, donde en el ánodo, por lo tanto, ese es el producto. Mientras que en la reducción, que es el cátodo, ¿no? Que es se produce en el cátodo, vamos a tener aquí que el agua es la que se va a reducir, ¿correcto? Mientras que en uno se oxida el agua y en el otro se reduce el agua, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en este caso está participando ¿quién? Está participando el ion potasio 1A. Y en el caso anterior era porque era el sulfato, el oxoanión, ¿no? Listo. Y ahora se reduce el agua y en el otro se oxida el agua. Tenemos entonces las dos reacciones del agua. Una cuando se está oxidando y la otra cuando se está reduciendo. Entonces aquí tenemos la de reducción. ¿Y qué nos trae la de reducción? Nos trae la formación de ¿qué? De hidrógeno. Hidrógeno. Entonces, es formación hidrógeno más oxígeno, ¿nos da qué cosa? Agua, en este caso, ¿no? Tenemos aquí. Y luego tenemos que en el ánodo hay oxígeno liberado y en el cátodo hidrógeno liberado, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos viendo en un comienzo? ¿Mm? Miren, interesante, ¿no? Y chicos, esto viene para ustedes. A ver, ejemplo 1. Tenemos el producto catódico y producto anódico. A ver, ¿cuánto es aquí? Que en el caso del cloruro de litio, ¿quién es? A ver, chicos. Rápido, ¿quién contesta? A ver. ¿Quién va en el producto catódico y quién va en el producto anódico? Hidrógeno gaseoso en un producto catódico. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ay, Dios mío. A ver. A ver, no escribe porque está así. Ya. Me dijiste acá hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y en el anódico. El cloro. Ya, el cloro. El cloro menos, ¿sí? Ay, Dios mío. El cloro menos. ¿Sí? Ya. Acá el hidrógeno y el otro. A ver, para el siguiente, ¿quién va? En el siguiente, ¿quién va? No me confundí, profesora. El primero era para abajo. Esto de aquí hacia abajo. Este acá. Sí, Ya. sí. Y este. Y este. Ahí queda. Ahí arriba es el litio. Acá es el litio. Quiero escribir esto. Ya. Acá tú dices que es el litio. Ya, litio. Ya. Y acá abajo, ¿quién es? El cloro también. El cloro también. Ya. A ver, en el siguiente, a ver, señorita, a ver, usted puede hacerlo, a ver, dígame. ¿Quién va aquí? Esta es una sal de cloruro de zinc. El zinc. Sí. Ya, el zinc. Y aquí al otro lado, ¿quién va? El cloro. Ya, aquí, ¿quién va?
Plata. Ya, ¿y aquí quién va? El Oxígeno agua. gaseoso. El oxígeno. Ya, ¿y aquí abajo quién va? Hidrógeno gaseoso. ¿Y en este? Oxígeno gaseoso. Ya. Listo. Entonces ahora veamos las respuestas. En estas dos últimas es hidrógeno y oxígeno. Y en las otras, en el zinc, acá tenemos el oxígeno, ¿ya? Listo. Siguiente, tenemos aspecto cuantitativo de la electrólisis. Tenemos el Faraday, que es un Faraday es igual a 96.500 Coulomb, y esto equivale a un mol de electrones. Esto es igual a un equivalente. Por otro lado, tenemos que el peso equivalente es un cociente formado por la masa molar dividido entre el equivalente mol. El equivalente mol, ¿no? Lo tenemos aquí expresado. Y también tenemos que existe el número de electrones transferidos. Puede ser también dado por el número de electrones transferidos. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, el sodio más un electrón nos da el sodio 0. Y acá tenemos que el peso equivalente del sodio, ¿cómo sería? Sería la masa molar, ¿no? Que es 23 gramos por mol, dividido entre un equivalente mol, ¿no? Entonces aquí tenemos un equivalente mol. Y esto es porque por los electrones transferidos, ¿ya? Acá tenemos. Y este de aquí es su masa molar. ¿De quién? Del sodio. Acá tenemos otro. Por ejemplo, nos dice, ¿cuál es el peso equivalente del oxígeno? En este caso tenemos lo siguiente. La masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol y va a estar dividido entre 4 equivalentes por mol. ¿Por qué? Porque estos son los electrones transferidos en la reacción en este caso. ¿Correcto? Listo. En la siguiente. Aspectos cuantitativos de la electrólisis. Tenemos la ley de Faraday, las leyes de Faraday, que son dos en este caso. La primera ley de Faraday de la electrólisis, que establece que la masa de sustancia, ¿no? La masa de una sustancia, disculpen, la masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad o carga eléctrica transferida en este electrodo, ¿no? La masa de una sustancia que se deposita o libera durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad absoluta de electricidad o carga eléctrica transferida en este electrodo. Entonces acá tenemos la primera ley. Tenemos aquí la masa es igual al peso equivalente dividido entre los 96.500 Coulomb multiplicado por la carga. Esta carga también puede ser expresada en I por T, intensidad por tiempo. Entonces, lo que hacemos debe poner carga, ponemos I por T. Y esto no está definido en la parte anterior, ¿no? Creo que está más arriba. Ya. Entonces, aquí tenemos que Q es igual a I por T. ¿Ya? Este es el cambio que se está estableciendo, ¿no? Acá. Reemplazado por esto. Tenemos la segunda ley. Por los electrodos de una celda o por los electrodos de varias celdas, ¿no? Puede ser de una celda o varias celdas en serie, pasa la misma corriente eléctrica, ¿no? Vamos a tener por conclusión que pasa la misma corriente eléctrica.
Por ello, se forma en todos los electrodos el mismo número de equivalentes. Es el mismo número de equivalentes por todos los electrones cuando estos están conectados ¿en qué? En serie. Tenemos aquí el ejemplo de 3 celdas colocadas ¿en qué? En serie, ¿no? Positivo con negativo, positivo con negativo, positivo con negativo, ¿correcto? Acá está la batería, tan igual como era en una, pero ahora están conectadas las 3, ¿no? Miren esto, ¿no? Positivo con negativo, ¿no? Y positivo con negativo, ¿correcto? Y termina el circuito. Están conectados todos en circuito. Entonces tenemos que en el primero han colocado oro. Y el oro aquí está pasando de +3 a oro 0. Si pasa de +3 a oro 0, se está reduciendo. Tenemos acá el zinc +2, pasa al zinc 0. Entonces también se está reduciendo. Está pasando de plata +1 a plata 0. O sea, también se está reduciendo. Y todos los que son oro 0, zinc 0 y plata 0, quiere decir que estamos obteniendo, ¿qué cosa? De posiciones, chicas. Estamos recubriendo algo con oro, con zinc y el otro con plata. Quiere decir que los objetos que son bañaditos en oro, bañaditos en zinc, bañaditos en plata. Y estos incluso pueden ser de plástico, pero están forraditos, están recubiertos de un metal, ¿no? Qué interesante, ¿no creen? Ya. Pero ¿qué va a pasar en todos ellos? Va a pasar que en todos ellos está pasando, ¿qué? Pasa la misma corriente eléctrica. Está pasando la misma corriente eléctrica, ¿correcto? Pasa la misma corriente eléctrica. Y también, ¿qué pasa con ellos? Por ello se forma en todos los electrodos el mismo número de equivalentes, Por eso que aquí tenemos que el número de equivalentes en oro es igual al número de equivalentes en zinc y también al mismo número de equivalentes en plata. Y esto, a su vez, podemos reemplazarlo, ¿no? por su valor. Entonces, en vez de poner número de equivalente, vamos a poner masa de 1, o sea, masa del oro, dividido entre el peso equivalente de este. Y para el otro también para el zinc. Y esto va a ser igual también a la masa del zinc dividido entre el peso equivalente del zinc. Y en el de plata, la masa de plata dividido entre el peso equivalente de la plata. ¿Correcto? Qué sencillo, ¿no es cierto? Listo. Tenemos aquí, ahora sí, entramos a otro proceso, chicos, entramos a otro proceso. Este proceso es el de los procesos galvánicos, ¿ya? Hace un momento eran los procesos electrolíticos, ahora es procesos galvánicos. Y los dos son procesos electroquímicos, ¿no es cierto? El electrolítico y el galvánico son procesos electroquímicos. Entonces aquí tenemos ahora el proceso galvánico. En el proceso galvánico, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? Estos procesos son procesos en los cuales se realizan las reacciones redox. Y estas reacciones redox son las que van a producir corriente eléctrica, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Acá tenemos dos celdas, ¿no? Dos celdas electrolíticas que están participando, miren, ¿ah? Y estos son dos vasos con dos sustancias y están colocados aquí los electrodos en forma de cables a este de acá no es una radio, ¿ah? Este de acá está detectando la cantidad de voltaje que puede producir la mezcla de estas dos sustancias. Dice, pero profesora, yo lo veo solitos. No, no, no. Aquí hay un puente salino. Acá hay un puente salino. En el centro hay un puente salino que hace las veces de cerrar el circuito. Está cerrando el circuito. O sea, estos dos líquidos están conectados con una manguerita acá, ¿no? Que esta manguerita contiene en su interior una sal que hace que por ahí circulen los electrones, ¿correcto? ¿De qué? De la reacción. Entonces, y lo mantiene a ellos pues en contacto, ¿no? De acá pasan los electrones al otro y en fin. Vamos a ver eso. Entonces, ¿qué va a pasar? La reacción redox es espontánea. Estas sustancias lo que van a producir a través de este puente salino, lo que van a producir es emisión, o mejor dicho, transmisión, disculpen, transmisión ¿de qué? De la corriente eléctrica. Porque ustedes no observan acá que no hay baterías, acá no hay baterías, señores, acá no hay baterías, no necesita de una fuente electromotriz de fuera. Entonces lo que va a pasar que sí necesita esto, que estos dos estén conectados a través de un puente salino, nada más. ¿Correcto? Y se va a producir, ellos mismos van a producir mediante su reacción química energía suficiente para poder marcar en 1.10 voltios, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la reacción redox que se produce es espontánea, ¿correcto? Entonces, un proceso galvánico tiene una reacción redox del tipo espontáneo, en la cual se va a realizar, él va a producir la energía. Por eso que nosotros tenemos en una batería de carro, tenemos plomo y tenemos ácido sulfúrico. La reacción va a generar de que se produzca la energía suficiente como para que el vehículo, ¿no?, arranque. Se presenta en las celdas, dice, ¿no? Se presenta en las celdas como los de combustibles, como las baterías y las pilas también, ¿no? Acá tenemos, por decir, también va a tener el ánodo, en donde se va a producir la oxidación, recuerden todo con vocal, mientras que en el cátodo se produce la reducción, todo con consonante. Entonces vamos a tener que esta es una solución electrolítica en una de las cubetas electrolíticas, y mientras que en la otra cubeta también hay una solución electrolítica. Estas están unidas a través de un puente salino, como lo hemos visto en el dibujo, ¿no? Y este puente salino va ¿a qué? Va a unir el circuito. Entonces, al unirse el circuito, va a pasar corriente eléctrica. ¿Y nosotros cómo lo podemos comprobar? A través de esto que es el voltímetro, ¿no? En el voltímetro. Pero para este caso, chicos, mucho ojo. En este caso, el ánodo es negativo, ¿ya? Y el cátodo es positivo, por convención, ¿ya? Por convención. Listo. Luego, vamos a tener acá en este proceso galvánico, por ejemplo, acá tenemos un puente salino donde está cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio acuoso, ¿no? Que tenemos en esta parte, ¿no? Y que está haciendo contacto para cerrar el circuito, ¿no? Tenemos aquí un ánodo de zinc y tenemos acá un cátodo de cobre. Entonces, ¿qué va a pasar? Este puente salino con ellos dos va a reaccionar. ¿Y van a reaccionar formando qué? Acá dos semiceldas. Una donde el zinc, ven ustedes acá, el zinc pasa de zinc 0, pasa a zinc más 2, ¿no? Si pasa de 0 a más 2, se está oxidando, ¿no? Que es lo lógico que suceda donde en el ánodo. Y aquí en la otra celda que es el cátodo, se está produciendo la reducción. Está pasando el cobre de más 2 a 0. Está pasando de más 2 a 0 el cobre. Entonces aquí nosotros estamos observando que se está produciendo una reducción, ¿ya? Esta es la semireacción para el cobre y esta es la semireacción para el zinc, ¿ya? Y tenemos aquí que los electrolitos son, para el primero es el sulfato de zinc, que se encuentra aquí disuelto, y el sulfato de cobre, que acá también se encuentra disuelto. O sea, ambos se encuentran en medio acuoso a 1 molar, ¿ya? También tenemos deposición del cobre por esa razón. Si pasa de más 2 a cobre 0, entonces hay deposición en el cátodo, mientras que en el zinc también tenemos deposición, no, sino que se encuentra en forma líquida, ¿no? Acá tenemos lo siguiente, una reacción neta. Esta reacción neta la tenemos en la siguiente forma. El zinc sólido más el cobre más 2 acuoso están reaccionando dándonos a nosotros el zinc más 2 acuoso más cobre sólido, ¿no? Entonces, quiere decir que hay alguien que se está reduciendo y alguien que se está oxidando, ¿no? Entonces, aquí vemos que el zinc de sólido pasa de 0, pasa a más 2, ¿no? De 0 pasa a más 2, quiere decir que se está oxidando, ¿no? Mientras que el cobre de más 2 está pasando a 0, o sea, se está reduciendo. Entonces, ¿cómo se escribe la celda? ¿Cómo se escribe un diagrama de celda? Se escribe de la siguiente manera. Miren, acá ustedes tienen primero se escribe la semicelda anódica, donde se está realizando la oxidación, y se pone acá unas dos líneas en esta forma que indica el puente salino. Y después escribimos el otro par, que es la semicelda catódica, donde escribimos que que estaba reduciendo, se pasa de más 2 a cobre 0, ¿correcto? Listo. Una vez que tenemos esto identificado, nosotros podemos saber quién está, cuando se está oxidando, lo ponemos en la primera parte, ¿no? De quién a quién, ¿no? De 0, está pasando de 0 a más 2. Y ponemos estas dos líneas y ponemos inmediatamente lo que está ocurriendo en el cátodo, que está pasando de más 2 a 0, se está reduciendo, ¿correcto? Listo. Acá nos hacen una comparación, ¿no? De la energía potencial alta y energía potencial baja.
Entonces, la energía potencial alta se está realizando, o cómo se transmite el flujo de electrones de la energía potencial alta a la energía potencial baja, ¿no? ¿De dónde a dónde? Del ánodo está pasando al cátodo, ¿no? Ojo con eso, es así, ¿no? En esa forma, del ánodo pasa al cátodo. Por otro lado, tenemos la energía el potencial estándar de celda. ¿A qué se le llama eso? En toda celda galvánica, el potencial de celda es su cero celda, es mayor a cero, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta potencialidad o el potencial estándar de la celda va a ser igual al potencial de oxidación de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Vamos a trabajar con los potenciales de reducción, ¿ya? Entonces, este potencial de reducción es positivo cuando la reacción es espontánea. Como es una reacción espontánea, todas nuestras reacciones tienen que ser del tipo, mejor dicho, todas nuestras operaciones que hagamos de potencial estándar, tiene que ser esta diferencia tiene que ser positiva, ¿ya? Mayor que 0, ¿correcto? Tiene que ser mayor que 0, ya tomar en cuenta eso. Quiere decir que existe una tabla de potenciales de reducción estándar. Cuanto más positivo es el potencial estándar, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse, ¿no? Cuanto más positivo entonces, ¿quién es el más positivo? Dice acá. Cuanto más positivo es el potencial de oxidación, de reducción estándar, mayor será la tendencia de la sustancia a reducirse. Entonces tenemos, por ejemplo, acá nos ha puesto, ¿no? La flecha rosada va desde arriba hacia abajo. Miren, son negativos los potenciales. Los potenciales pueden ser positivos y negativos, pero la diferencia de los potenciales siempre tiene que ser positiva, ¿ya? Entonces, miren, el aumento de la fuerza como agente oxidante, ¿no? Y tiene facilidad creciente de reducirse. ¿Quiénes? De arriba hacia abajo, en este caso. El litio, ¿no? El litio, ¿no? Tiene menos fuerza oxidante que el flúor. Y acá, al contrario, ¿no? El flúor tiene más fuerza reductora, ¿no? Aumento de la fuerza reductora, que en el caso del litio, ¿no? Aumento de la fuerza reductora, va aumentando la fuerza reductora, ¿no? Y tiene facilidad creciente para oxidarse. ¿Quién? El litio, ¿no? Él se oxida más que el flúor, ¿no? El flúor tiende a reducirse. Por otro lado, tenemos que el potencial estándar de la celda, ¿no? Va a hacer lo siguiente. Acá tenemos una celda electrolítica, nos dan el puente salino con una sal, en este caso el nitrato de potasio. Tenemos aquí un cátodo de cobre y tenemos un ánodo de zinc, ¿correcto? Todos ellos colocados, el cobre está colocado en un nitrato de cobre a 1 molar acuoso, mientras que el zinc está colocado en una solución de 1 molar también acuoso. Ya, los dos. Igual. Entonces aquí se va a producir en el voltímetro, ¿no? Una marca que nos indica que esta reacción que se está produciendo acá, esta reacción que es una reacción del tipo redox, ¿no? Va a generar energía. ¿Cuánto de energía? Esta es la energía, ¿no? Esta es la energía. Esta es una energía. Esta es la energía. Esta energía es la energía que puede procesar este tipo de reacción redox dentro de eso. Entonces, ¿cómo la podemos medir? ¿A través de qué? Del potencial estándar de celda, que viene a ser ¿no? Este se llama E0 celda, se llama potencial estándar de celda. ¿Y cómo hacemos eso? Vemos aquí la tablita, aquí en esta tablita vamos a buscar lo siguiente. ¿Cuál es el potencial estándar cuál es el potencial de reducción del cátodo? Menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces, vamos a ver. Para el caso que estamos viendo acá de la celda, el potencial de reducción del cobre es 0.34 voltios, ¿no? ¿Dónde lo vemos esto? Aquí, ¿no? Aquí vamos donde está el cobre, ¿no? Y vamos a observar que es 0.337, ¿no? Positivo. Y por eso que aparece aquí. Bueno, 337, si es 0.337, se lo han redondeado a 0.34. Y tendríamos este. Ahora, en cuanto a cuál es el potencial de reducción de celda del zinc más 2
Vamos nuevamente a la tablita y buscamos el zinc. ¿Dónde se encontrará el zinc? Como se reduce, vemos aquí, es menos 0.763. Este es su potencial estándar de reducción, Entonces, lo que vamos a hacer es ver aquí, lo llevamos aquí y tenemos que es menos 0.76. Lo ponemos aquí. Pero como acá dice menos, ¿no? Menos, lo restamos, ¿no? De este otro negativo y obtenemos que es 1.10 voltios, justo lo que está marcando aquí el voltímetro. Aquí queda una operación. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿quién me dice rápidamente? ¿Cómo sería? ¿Quién menos quién? A ver, chicos, ¿cómo sería? Menos 0,25 menos 0,40. ¿Y cuánto nos da eso? 0,15. 0,15. Muy bien, muy bien. ¿Has entendido? ¿Has comprendido? ¿Sí? ¿Has comprendido? Señorita, ¿has entendido entonces? A ver. Entonces acá sería el estándar, ¿no? Seríamos así, el estándar de... Nos piden acá, determina el potencial estándar de la celda, ¿correcto? Entonces, el potencial estándar de la celda sería la diferencia de estos, ¿no es cierto? De estos. Y la diferencia de estos, en este caso, sería menos 0.25 menos. ¿Alguien que quiere hablar? Por favor, hable. ¿No? Listo. Ya. Entonces, esto de aquí nos va a dar ¿cuánto? Diré 0.15 voltios. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Pasamos entonces a los problemas. Primer problema. La electroquímica estudia las reacciones químicas, ¿no? Que se dan en la interfase de un conductor eléctrico y un conductor iónico, pudiendo ser una disolución o un sólido, es decir, las reacciones de oxidación y reducción en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Con respecto a la electroquímica, establezca el valor de verdad o de falsedad. Vamos a tener para esta parte lo siguiente, ¿no? Para la primera parte nos dice 1. El potencial estándar de reducción es el voltaje de una semicelda bajo condiciones estándar. ¿Verdadero o falso? A ver, Verdadero. señores, verdadero. Muy bien. El siguiente. En la electrólisis, una corriente eléctrica genera una reacción química redox. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, recontra verdadero. Y en una celda galvánica, una celda galvánica es un dispositivo donde la energía química es transformada en energía eléctrica. Verdadero. Claro, por lo tanto, la respuesta es la E. Muy bien, la respuesta es la E. ¿Ya? Acá tienen ustedes las respuestas. Por lo tanto, acá la respuesta es la E. Listo. Pasamos a la siguiente. En esta siguiente vamos a tener
que nos dice, las celdas electrolíticas también pueden ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales. ¿Ustedes saben lo que es agua residual? Agua residual son las aguas de los desagües, ¿ya? A eso se llama. Esas aguas no se tratan para tomar, para que sepan ustedes. Esas aguas se tratan para poder ser liberadas a los cuerpos de agua. O sea, se liberan ya con bajas contaminación, ¿no? Con grado de contaminación aceptada por estándares internacionales a los espejos de agua o los cuerpos de agua, como son los ríos, puede ser el mismo mar, ¿ya? Pero ya son aguas tratadas bacterialmente o por el tipo, también puede ser físico-químicamente para que no ocasionen daños a la ecología, ¿correcto? Y también nos haga daño a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que se bota regresa de todas maneras, porque todos estamos conectados, ¿no? A agua, a tierra, ya lo boto a la basura, y crees que no va a regresar, regresa de todas maneras en diferentes formas, hasta incluso de peste, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que hacemos, ¿no? Acá. Entonces dice, tenemos que las celdas electrolíticas también pueden ser utilizadas en el tratamiento de aguas residuales con el fin de poder descontaminarlas. La electrólisis puede desinfectarlas mediante la generación de especies químicas altamente reactivas como los iones de cloro, o sea, el ion cloruro, ¿no? Que se forman al agregar salmuera, solución concentrada de cloruro de sodio, a las aguas residuales. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. En una celda electrolítica se genera corriente eléctrica. ¿Verdadero o falso? Falso. Claro, porque habíamos dicho que eso se genera ¿dónde? En las galvánicas, ¿no es cierto? Ya. Los iones cloruro forman cloro 2 gaseoso, que se libera en el ánodo. Miren que está pasando de cloruro a cloro 2, cloro 0, a cloro 0, de cloro Verdadero. -1 a 0. Ah, ese es verdadero. Muy bien, ¿no? Es como todo es lógico, nada más. En el siguiente, en el cátodo se deposita sodio metálico. En el cátodo se deposita sodio metálico. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Muy bien. ¿Listo? Pasamos a la siguiente. Problema 3. En el problema 3 dice, el cloruro ferroso es una sal cristalina que puede utilizarse también en la descontaminación de aguas residuales al descomponerse por electrólisis, generando cloro gaseoso. Al respecto, seleccione la alternativa que completa respectivamente las siguientes proposiciones. El peso equivalente del fierro es, ¿cuánto es el peso equivalente? Tenemos acá los datos, 56 del fierro y el cloro 35.5 sus masas atómicas. Entonces, ¿cuánto es su peso equivalente del fierro? 56 entre... Aquí, vean ustedes aquí, en este de aquí, ¿con cuánto está trabajando el fierro? Pues hijo, ¿con cuánto está trabajando? ¿Con 2? Está trabajando aquí con 2, ¿no es cierto? Acá está trabajando con 2. Muy bien. Acá está trabajando con 2, por lo tanto, ¿cuánto es su peso equivalente? 28. Claro, hasta ahí ya hemos avanzado bastante. Ya, ¿qué más podemos decir? A ver, ¿qué nos dice el siguiente? Hasta ahí, 28, pero acá hay 3 respuestas con 28, entonces tenemos que ponerlo un poco más corto. Dice, 2, en él se produce la semirreacción de fierro más 2 a fierro 0. ¿Está oxidándose o está reduciéndose? Reducción en el cátodo. Claro, pues muy bien, en el cátodo. Ya, en el cátodo se reduce la semirreacción. Entonces ya tenemos aquí cuántas. Podría ser la B y podría ser la E. Ahora, ¿cuál de las dos no? Puede ser la B o puede ser la E. ¿Cuál de las dos es? Nos falta resolver la última.
Si se utiliza una carga de 19.300 coulombs, se libera en el ánodo. A ver quién lo hace rápidamente. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿7.10 o 3.55? ¿Aplicando qué? Aplicando una de las leyes de Faraday. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es, chicos? ¿Ya? Ya, por favor, a ver. ¿Cuánto sale? A ver, por favor. 3,55. Vuélvelo a hacer, por favor. Nos dice, si se utiliza una carga de 19.300 coulombs, se liberan en el ánodo. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Quién se va a liberar en el ánodo? El que se oxida, ¿no? Entonces tienen que ustedes tener cuidado. Si es el fierro o es el cloro, ¿cuál de los dos se está oxidando? Y ahí con él tienen que trabajar. ¿Cuánto sería? Por acá me están diciendo, ya me están dando la respuesta. A ver, muy bien, el que ha puesto eso. Es 7.10 gramos de cloro gaseoso. 7.10 gramos de cloro gaseoso. Entonces, vamos a tener la siguiente respuesta. Aquí está la respuesta, ¿no? Para lo que es, ¿no? La pregunta, ¿no? Si se utiliza una carga de 19.300 coulombs, se libera en el ánodo y también sabemos que el 19.300 coulombs es igual a 0.2 Faraday, ¿no? Y esa es reemplazando, vamos a tener esa respuesta, 7.10 gramos de cloro gaseoso. Entonces, para esta parte, la respuesta es la B. ¿No? Creo que sí, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, la respuesta es la B. Listo, pasamos ahora a la 4. Muchas gracias por su participación, de los que están participando. Muy bien, ¿ya? 4. El cobreado es un proceso en el que se aplica una capa de cobre sobre la superficie de un objeto metálico para hacer posteriormente un recubrimiento con otros metales, con fines decorativos o mejorar la resistencia a la corrosión. Al respecto, determine la masa en gramos de cobre depositado en una superficie si se hace circular una corriente eléctrica de 10 amperios durante 1 hora a través de una solución de sulfato cúprico en una celda electrolítica. Listo. Entonces, acá nosotros tenemos que aplicar una de las leyes de Faraday, ¿no? Para poder saber cuál es la masa en gramos. A ver, un par de minutos, a ver cuánto es.
11,84. Muy bien, señorita. Efectivamente, 11,84 gramos. La respuesta en este caso es la C, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Con la primera ley de Faraday. Acá tenemos la primera ley de Faraday. Nos dan como dato la masa molar. Por lo tanto, podemos hallar el peso equivalente y luego sustituirla en ¿dónde? En la ecuación. Nada más, es lo único que se tiene que hacer. Y nos da 11,84, dándonos la respuesta que es en este caso la C. Siguiente. Nos dice el problema. En un laboratorio se arma el siguiente sistema de celdas electrolíticas, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Acá tenemos el diagrama, ¿correcto? Están colocadas aquí estas dos celdas electrolíticas. Ojo, son celdas electrolíticas, ¿ah? No han dicho galvánica. Hay que tener en cuenta eso. Dice electrolíticas. En el laboratorio se arma el siguiente sistema de celdas electrolíticas, tal como se muestra en el siguiente diagrama, ¿correcto? A ver. Hay que pensar, hay que pensar. No dice, una celda contiene sal de cobre y la otra sal de aluminio. A ver. A ver, nuevamente. No dice, en un laboratorio se arma el siguiente sistema de celdas electrolíticas, tal como se muestra en el siguiente diagrama. Correcto, disculpen con lo que dije, no tiene nada que ver. Una celda contiene sal de cobre y la otra sal de aluminio. En ambos casos, estas se encuentran en una solución acuosa. Ambas se encuentran en una solución acuosa, ¿correcto? Están conectadas en serie, ¿no? Miren ustedes, el ánodo con el cátodo, etcétera, listo, como hemos visto. Si se ha depositado en uno de los electrodos, 5,5 gramos de cobre. Se ha depositado en uno de ellos 5,5 gramos de cobre. Entonces, nos dicen lo siguiente, ¿no? Determine la masa en gramos de aluminio depositado en el electrodo respectivo. En este de aquí, acordémonos cuando veíamos celdas electrolíticas y trabajábamos con las leyes de Faraday, ¿no? Con la ley de Faraday. Entonces, igualmente vamos a aplicar esto, pero para celdas en serie, ¿ya? Para celdas en serie. Y como en el otro aplicamos para 3, ahora estamos aplicando para 2, nada más. A ver cuánto sería la respuesta. 2 minutos para hacer esto. A ver. $1,56. 1,56 gramos. Muy bien. Muy bien, señorita, la felicito. Vamos a empezar trabajando con esta segunda ley de Faraday, en la cual nosotros comparamos los equivalentes. El número de equivalentes se mantiene, habíamos dicho en esa segunda ley. Entonces, aquí tenemos que este masa entre peso equivalente, acá tenemos los equivalentes del cobre, igualándolo a los equivalentes del aluminio. Entonces, en esto se va a realizar las semireacciones de cobre para el cobre, ¿no? Y se va a depositar cobre metálico. Y para el otro se va a depositar el aluminio. Recordemos que estas son celdas electrolíticas donde se realizaba, ¿qué? Deposición, ¿correcto? Deposición. No, eso es característico
es característico de lo que se denomina celdas electrolíticas, ¿no? ¿No? Donde se utiliza para la obtención de ¿qué? De recubrimientos metálicos, ¿correcto? Recubrimientos metálicos. Entonces, vamos a tener la aplicación de la segunda ley para estas celdas electrolíticas, ¿no? Ya que no se está produciendo un principio galvánico, como les dije, sino es electrolítica, o sea, deposición, ¿no? Listo. Ahora, tenemos que el peso equivalente del cobre va a ser 31,75 y el peso equivalente del aluminio es 9, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar aquí según el peso y la respuesta va a ser 1,56 gramos. Muy bien. Entonces, para este caso, tenemos que la respuesta sería la A. Pasamos al siguiente problema. 6. La celda de Daniel. La celda de Daniels. ¿No? En esta celda la celda de Daniel supuso una gran mejora respecto a la tecnología existente, ¿no? En los primeros tiempos del desarrollo de las pilas. La reacción que ocurre en ella se representa como zinc sólido que pasa a zinc acuoso más 2, ¿no? Zinc cero que pasa a sólido, pasa a zinc acuoso más 2. Puente salino, cobre acuoso más 2 que pasa a cobre cero sólido. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos aquí las siguientes proposiciones, ¿no? Y nos dice para la primera, dice, los electrones fluyen a través del circuito externo desde el electrodo de zinc hasta el electrodo de cobre. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Eso ya hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Siguiente, la masa del electrodo de zinc, la masa del electrodo del zinc, ¿no? De zinc, disminuye conforme transcurre el proceso. ¿Verdadero? Verdadero, porque sabemos que ella se va consumiendo, ¿no? En el caso del zinc, ¿no? Se va saliendo de los zinc más 2. Entonces, seguimos. La concentración de cobre más 2, la concentración del cobre más 2 disminuye conforme transcurre el proceso. Estamos refiriéndonos a la pilita que está ahí. La concentración del cobre más 2 disminuye conforme transcurre el proceso. ¿Verdadero? También es verdadero. Por lo tanto, la respuesta es la E. Tenemos aquí, la respuesta es la E. Para que ustedes estudien, acá tienen ustedes lo que justamente el motivo por el cual se hace, ¿no? Se da esto, ¿no? En el primero, los electrones fluyen a través del circuito externo desde el electrodo de zinc, ya que el zinc va a liberar 2 electrones, ¿no es cierto? Al formar el ion zinc más 2 hasta el electrodo de cobre. Y por otro lado tenemos que la segunda es verdadera porque la masa del electrodo de zinc, ¿no? Zinc sólido, disminuye conforme transcurre el proceso porque pasa a una solución con iones zinc más 2. Y por el otro lado, la concentración va a disminuir en la solución ya que se deposita cobre metálico en el cátodo. Entonces vamos a tener ahí cobre más 1, ¿no? Listo. Entonces, pasamos al siguiente. 7. El potencial de reducción se mide en voltios y determina la tendencia de las especies. ¿Qué más dice? Las especies químicas a reducirse.
es decir, a tomar electrones en las reacciones redox, dadas las siguientes semireacciones y sus potenciales. Acá nos dan las potenciales, así les van a dar a ustedes, ¿no? Ahí están las semireacciones y los potenciales, y les dicen lo siguiente, ¿no? Y sus potenciales, los potenciales que se están dando son de reducción, ¿no? Reducción respectivos. Al respecto, seleccione el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. El bromo oxida al ion yoduro al formar una celda galvánica. A ver, el bromo, miren, está pasando de qué a qué, una pregunta, ¿no? De una de sus compañeras. Este, ¿no? Dice, el bromo oxida al ion yoduro al formar una celda galvánica. Eso es verdadero. El potencial del bromo es más positivo, ¿no? Por lo que se reduce oxidando al ion yoduro al formar una celda galvánica, ¿ya? En la siguiente, el diagrama bromuro, bromo 2, puente salino, cloro gaseoso, ion cloruro, representa la pila entre el cloro y el bromo. ¿Es verdadero o falso? Es verdadero, ¿no es cierto? Porque el bromo en este caso se está oxidando y el cloro en este caso se está reduciendo, ¿no? Entonces, y eso porque tiene un potencial más positivo. Entonces está bien expresada, está expresado bien ese diagrama, ¿no? Uno se oxida mientras que el otro se reduce. Muy bien, ese es verdadero. El siguiente. El potencial de celda, ¿no? De la pila entre el cloro y el yodo es 0.83 voltios. Ustedes tienen que verlo ahí colocado, ¿no? Está colocado en la tabla. No dice aquí. El potencial, dice, de la celda, el potencial de la celda de la pila entre el cloro y el yodo, ¿no? Es 0.83. ¿Es verdad o no? Ahí tienen la tablita para efectuar la operación, que no es una operación grande, no es una operación mínima. ¿Cuál es la respuesta? ¿Verdadero? Verdadero, muy bien. Entonces tendríamos como respuesta aquí, ¿no? Para este ejercicio, vamos a tener que la respuesta es, todos son verdaderos, por lo tanto es la B, ¿no? La B. Muy bien. Para los que deseen estudiar, ¿no? En su casa, acá tenemos la respuesta y también estamos sacando aquí la respuesta. Siempre se ha colado por aquí alguien que no debiera de colarse, pero... Siguiente. En un laboratorio de ciencias, a ver un momentito, en un laboratorio de ciencias se arma una celda galvánica que consta de un electrodo de cadmio en una solución de 1 molar de nitrato de cadmio y el otro electrodo de cromo en una solución 1 molar de nitrato de cromo, tal como se muestra en el siguiente gráfico. Aquí está el gráfico, ¿no? Y en el gráfico estamos viendo que estas dos celdas están conectadas, ¿no? En esa forma. Miren, hay un puente salino. En el centro hay un puente salino, ¿no? ¿Ven? Acá hay un puente salino. Entonces estaban hablando ya de lo que es una celda galvánica, ¿no? Estamos hablando acá de una celda galvánica. El puente salino nos dice directamente, ¿no? Ya. Y nos pide, dice, al respecto, acá nos dan dos datos. ¿Qué cosas son estos dos datos? Estos dos datos son
las semiceldas, ¿no? Las semiceldas que están ocurriendo en ese momento y nos dan, de cada una de ellas, nos dan aquí el potencial de reducción de cada una de ellas, ¿no? Al respecto, determina el potencial estándar de la celda. Nos están pidiendo el potencial estándar de la celda. A ver, ¿cuánto sería? Más 0.34. Más 0.34. Muy bien, con eso quedaría que la respuesta sería la C. ¿Listo? Para que estudien, acá está la solución, ¿no? Simplemente es una diferencia, nada más. Bueno, vamos a ver los ejercicios propuestos, ¿no? Tenemos que la 1 es A, la 2 es la C, la 3 es la D y la 4 es la E. Habiendo solución todavía, tiempo todavía, podríamos ver la solución de la 1. A ver. Para la 1, tenemos que la respuesta es la A, ya que en el cátodo se libera hidrógeno. No, disculpe, la pregunta es: la electrólisis es un proceso electroquímico donde se utiliza la energía eléctrica continua para inducir a una reacción química no espontánea. Determine qué proposición es incorrecta respecto a la electrólisis del cloruro de calcio fundido. Entonces, para esto, vamos a tener ya. Tenemos lo siguiente, ¿no? El cloruro de calcio fundido se disocia según el cátodo, que es el negativo, ¿no? Vamos a tener que el ion calcio se va a reducir de calcio más 2 a calcio 0, ¿no? Y en el ánodo, que es positivo, ¿no? El ion cloruro se oxida. Entonces vamos a tener que de cloro menos 1 pasa a cloro 0. Y aquí tenemos que en esta ecuación, por lo tanto, a medida que la masa del cloruro de calcio disminuye, aumenta la masa del calcio y del cloro. Por lo tanto, las respuestas entonces serían las siguientes, ¿no? Tendríamos que la primera sería incorrecto en el cátodo, porque no, el cátodo se libera hidrógeno. En el cátodo se encuentra el calcio, ¿no? En el siguiente, en el cátodo se reduce el ion calcio. Eso sí es correcto. El cátodo se reduce el ion calcio. En el siguiente, en el ánodo del ion cloruro se oxida, por supuesto. En el ánodo, el siguiente, el ánodo se reduce el cloro gaseoso, se produce cloro gaseoso. Y en el último, para su proceso es necesario una corriente externa. Exactamente, sí, porque estamos en un proceso electrolítico. Por lo tanto, esa sería la respuesta.
Ese sería para la pregunta 1. Cuya respuesta es la A. Ya. Para el siguiente problema, los iones cadmio 2 presentes en el agua tienen efectos negativos en la salud, ¿no? Pues producen en las personas debilitamiento óseo, diarrea, dolores de estómago, entre otros. Si se toma una muestra de agua y se le hace circular una corriente de 10 amperios durante 96.5 segundos, determine la masa de cadmio en gramos que se deposita en el cátodo. Para esto vamos a aplicar la primera ley de Faraday, ¿no? Para poder resolverla mediante la masa es igual al peso equivalente por I por T dividido entre 96.500, que nos va a dar la deposición, o mejor dicho, la masa del cadmio, que es igual a 0.56 en este caso. Y aquí tendría la respuesta. Esta es para la pregunta, para el problema 2. Ajá, listo. Ajá. Para el problema 3, tenemos que analizar las dos semiceldas que nos da, y la respuesta también vendría a ser la siguiente. Y para la 4, que es tan solo una diferencia como habíamos hecho, y que creo que el día de hoy ustedes han estado bastante bien, sería la siguiente. Solamente aplicación directa de la fórmula. Y acá tendríamos la solución para. Listo. Ya. ¿Alguna diapositiva que quisieran ver, algo por el estilo? Quedan 2 minutos. Se viajó a Argentina. ¿Todo está bien? Sí. ¿No necesita ninguna de las diapositivas? A ver, alguien está prendido su micro, por favor, apáguelo. Ya. A ver, alguien que quiera ver alguna diapositiva, ¿todo está bien? ¿Todas las tienen? De la pregunta número 3, por favor. Ya, listo. De esta serie, de la de casa. De las de clase, por favor, la resolución. Ah, ya, la 3. Ya. Esta es. ¿Alguien más que quisiera ver alguna diapositiva?
Déjame que me despida. Miss, ¿podría Sí. retroceder a la antigua diapositiva antes de esta? Antes de eso. Ya, un momentito. Esta de aquí, la 2. Sí, La 2, ¿ya? Miss, gracias. Ya. Eso es todo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ya. Bueno, ahora es un momentito. Dios mío. Bueno, mis estimados estudiantes, esa es la clase de hoy día. Nos vemos la próxima clase con muchas más cosas para poder enseñarles. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.